primera institución que Dios estableció, el matrimonio. Y entonces, cuando el casamiento, ¿quién lo estableció? Dios. El divorcio, ¿quién lo estableció? ¿De dónde sale el divorcio? Del corazón del hombre, dice, ¿no? Por su corazón, porque sus corazones estaban endurecidos. Pero del corazón de Dios salió el matrimonio. El matrimonio. Ok, se me olvidó, se me pasó, no les toqué un texto del libro de Malaquías. Quiero que lo vean aunado al tema pasado, por favor, todavía. Aunado al tema pasado, pero creo que es sumamente importante que lo vean. En el capítulo 2, versículo 15 del libro de Malaquías, 2:15 del libro de Malaquías. Quiero que lo veamos, retomando un poquito, porque eso se me pasó cuando Jesucristo le responde la pregunta a los fariseos, porque los fariseos le preguntan, ¿qué nos dice acerca del divorcio? Y dice, al principio, no vayamos al final, vayamos al principio, porque al final, por el endurecimiento del corazón de los hombres, Dios permitió dar carta de divorcio a los hombres. Pero dijo, al principio, ¿qué es lo que Dios estableció? Y le toma Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y en el libro de Malaquías habla de ese principio. Capítulo 2, versículo, ¿qué les dije? 15. Dice así, y no hizo él uno. A ver, escuchen bien esto. ¿Cuántos hizo? Uno. Recuerden esto. No hay muchas, no hay o muchos como en la cultura ismaelita, árabe, porque ahí el que tiene billullos puede tener, sí, puede tener muchas mujeres. Entonces, no, en Cristo, en Dios, dice, Él hizo uno, habiendo, dice en Él, abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Y aquí el profeta pregunta, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, o sea, porque buscaba una descendencia para Dios. A veces nosotros no queremos tener muchos hijos porque decimos, no, es que ya está sobrepoblada la tierra. ¿Sabía usted que la sobrepoblación del planeta no es por los hijos salidos en el matrimonio, sino los hijos salidos fuera del matrimonio? Hay personas que hablan de planificación familiar y se jactan. En su casa tienen uno o dos, pero por fuera tienen muchos. Entonces la sobrepoblación no se da porque es el plan de Dios, eso no. El pecado del hombre, la maldad del hombre es lo que ha hecho que haya una sobrepoblación desordenada. Ahora, eso no quiere decir que Dios no ama a los que vienen fuera del matrimonio, pero quiero que vean ustedes que Él buscaba uno porque buscaba para sí descendencia. Ahora, seguimos leyendo, dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Acuérdense que Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios es espíritu y vive en nuestro espíritu y trabaja de adentro hacia afuera. Y dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Dice, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seáis desleales. Ahora bien, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él, ¿qué cosa? A ver, vuelva a leerlo, porque ¿quién lo dice? Jehová ha dicho. El Dios Todopoderoso es el que lo dice, no lo dice ningún hombre. Aquí no está hablando el profeta, aquí está siendo vocero de Dios. Y él dice, esto no lo digo yo, esto lo dice Dios. Jehová, Dios de Israel, aborrece. O sea, y si Dios lo aborrece, ni siquiera tenemos que permitir en nuestro corazón dar lugar a esas cosas. Dios aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios le gusta la fidelidad.
Una vez que nosotros decidimos unirnos a una persona, si hay algo que tenemos que trabajar es la fidelidad. Y la fidelidad en todos los aspectos, no solo, sino la fidelidad también en cuanto a los pensamientos, la mirada. Porque acuérdense, dice, guardaos en vuestro espíritu o vuestro corazón. La palabra espíritu y corazón es la misma. Es la misma. Entonces, guardaos en vuestro espíritu para que nosotros no seamos desleales. Entonces, por favor, les encargo esto, porque Dios aborrece. Esa palabra aborrece quiere decir odia en lo que es el divorcio. Lo odia. No podemos decir, pero Dios me entiende. No, Dios, ¿qué cosa dice? Aborrece, odia el divorcio, porque en su corazón no estaba eso. Porque si ustedes supieran cuánto se lastima el ser humano el separarse, el divorciarse con una persona, porque hay una unidad. Por eso usted ve que aquellas personas que dijeron, te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, eres el amor de mi vida, y después se están aborreciendo, están demandándose, están insultándose, maldiciéndose. Bueno, precisamente por eso es lo que Dios no quiere, porque se lastiman al separarse, duele al separarse, por eso es todas esas cosas. Entonces Dios aborrece eso, y esto lo quería tocar como un texto, parte del tema pasado. Ahora vamos a nuestro tema. Hoy vamos a ver un tema que le he puesto por título, lo que le indigna a Jesús. Así se va a llevar nuestro tema, y estamos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13, acuérdense, vamos a estar estudiando. ¿Estaban estudiando, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, pues qué bueno que están estudiando, porque así nos van a ayudar a tener un claro entendimiento de lo que vamos viendo. Mire, vamos a tratar 5 cosas aquí en este pasaje que vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Solamente 4 versículos vamos a estar estudiando. Como cortito esa frase, esa porción, pero vamos a estar viendo 5 cosas. Primero, vamos a hablar de los papás. Segundo, vamos a hablar de los discípulos. Tercero, vamos a hablar de los niños. Y cuarto, vamos a estar hablando de Jesús, un poquito de Jesús. Y quinto, vamos a estar hablando del ejemplo para nosotros. 5 cosas que quiero que se lleve en este día cada uno de ustedes. Lo primero, vamos a ver, quiero que vean el versículo 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. A ver, ¿quiénes presentaban los niños? Los papás. Quiero que recuerde esto, hermano. A veces, sobre todo los padres de esta época, descansan mucho en los abuelitos. Ay, ya tuve un hijo, pues ay, cuídalo mamá o cuídalo papá. No. Son los papás los que tienen la responsabilidad. No la mamá, estoy diciendo los papás. Porque luego también el se engendra y ahí nos vemos, ahí arréglate las cosas. No. Y esto lo estoy diciendo porque ven los videos. Entonces, que tomen en cuenta que no es solamente la mujer, es los dos, los padres. Ahora, tienen que traer, fíjense, los presentaban. Esa palabra presentar se puede, es más, en otra versión dice, los traían a Jesús. Los traían para que los tocase. Traer los niños. Traerlo, y había varias implicaciones, fíjense en esto. Traerlos a este mundo, y después, cuando ya existen, traerlos a Jesús, presentarlos. Hay quienes no suelen hacer eso, pero, por ejemplo, después que nace un bebé, es la responsabilidad de los padres ponerse de acuerdo y llevarlo a la iglesia para presentarlo. Así lo hicieron con Jesús. No bautizaron a los niños, pero sí se presentan los niños.
Jesús no fue bautizado, Jesús de niño. Jesús fue presentado. ¿A los cuántos días de haber nacido? A los 40 días después de haber nacido, porque la mamá tenía que presentarse en el templo, y una mujer después de haber dado a luz tiene que esperar 40 días el flujo que le queda a una mujer. Entonces tiene que esperar 40 días y presentarse juntamente con el esposo para presentar al niño a Dios, para decirle: Señor, tú nos lo diste, ahora te lo traemos para que nos des la sabiduría, nos des la provisión de su alimento, de su vestir, para que nos des la sabiduría de cómo guiarlo. Es reconocer que de Él vienen todas las cosas, y si Él nos lo dio, entonces vamos a tener que pedirle a Él también cómo instruirlo. Entonces los padres tienen dos responsabilidades. Primero, permitir que sea engendrado, es traerlos a la concepción, y después, una vez que nacen, traerlos a la presencia de Jesús. Dos cosas, porque les voy a decir, en este mundo tan perverso, como veíamos acerca del divorcio, en este mundo tan perverso, hoy, hermano, el hombre está queriéndose sentir Dios, y no solamente porque quiere crear hijos fuera de lo que es la mujer o eso, no. Está queriendo sentirse Dios, tomando decisiones. ¿Quién nace y quién no nace? Imagínense, desde la concepción somos tan sabios que nosotros decimos, cuando nos casamos, vamos a esperar unos 3, 4 añitos, después entonces vamos a tener bebés. Después, ya que lo nacen o que se engendra, muchas veces después toman la decisión: no, pues vamos a impedir porque no fue deseado. Y ahora, como ya están legislando los hombres para que haya abortos legales, es curioso. Yo le voy a decir, hay una legisladora, que fue legisladora, ya no es, de un partido supuestamente pro vida, que tiene un sanatorio grande, fue diputada, y sus discursos eran pro vida. Pero ¿sabe cómo levantó un sanatorio? Con abortos clandestinos. Es terrible eso, porque a veces una cosa es el discurso y otra cosa es, sobre todo en lo político, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es realmente lo que viven. Entonces nosotros tenemos que entender que hay que traer los niños a Jesús. Lo primero es desde su concepción, y después, una vez que ya son engendrados, traerlos a esta vida, y después de traerlos a la vida hay que traerlos a Jesús. Jesús, los papás traían los niños. ¿Para qué los traían? Dice ahí, para que los tocase. Bueno, ¿pero qué con que los tocase? Quiero que se brinque al versículo 16. Mire qué hermoso. Porque es importante traer los niños a que los toque Jesús, porque dice la palabra de Dios, dice, tomándolos en los brazos y poniéndole las manos sobre ellos. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Para qué traigo mi hijo a Jesús? ¿Para qué lo traigo? A ver. Para que lo bendiga. ¿Qué es bendecir? Bendecir no es nada más, ay, mi niño, yo te bendigo. No, eso no es bendición. Eso no es bendición. Bendecir es, agarramos a Caleb y le decimos, tú creces en sabiduría, tu vida está guardada en Cristo, tú eres un niño sabio, tú eres un niño saludable. ¿Qué estamos haciendo? Bendiciéndolo. O sea, yo no puedo decir nada más, ay, yo bendigo a Caleb. No. Si voy a bendecirlo, voy a hablar bien de él y voy a poner las manos. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí Jesús, en ver la actitud de los padres, porque siempre la actitud dio la recompensa, tomen en cuenta. Hay padres que le trajeron sus hijos, porque ¿saben cuál? A veces nos quejamos los hijos que tenemos y decimos, ¿por qué me salió este hijo así? No, nosotros lo
Nosotros lo hicimos, no ayudamos responsabilidad. Nosotros lo hicimos. Por eso siempre, allá en Chocamón hay varios niños. ¿Y cómo trabajo? Porque digo, estamos en la gran oportunidad de formar niños que crezcan en la gracia de Dios. Porque ya cuando están grandes estamos, pero ¿por qué me haces esto? Yo que te di todo, ¿te dices todo? A ver, ¿cuántas veces lo llevas a que alabar a Dios? ¿Lo presentaste delante de Dios? ¿Lo bendecías? ¿Orabas con Él? ¿Leías la Biblia? ¿Cuántas veces en tu mesa te has sentado con tu familia a leer la Biblia? Hay que presentárselo, hay que presentarle a nuestros hijos ¿a quién? ¿Para qué? A ver, ¿a quién se lo vamos a presentar? A Jesús. ¿Para qué? Para que los bendiga. Ah, perfecto. Yo creo que sí vale la pena presentar a nuestros hijos a Jesús. Tomar en cuenta este consejo, mi hermano. Porque lamentablemente nosotros como que pensamos que traer a los niños no es importante, como que esa carnada que el mundo, que el diablo a través del mundo dio, que dice, ¿para qué? Deja que los niños crezcan, ya cuando estén grandes, entonces ellos decidirán si leen la Biblia. No, mi hermano, no. Esa es una carnada del diablo que ha usado al mundo para que no instruyas a tus hijos en la voluntad de Dios. Pero si tú eres temeroso de Dios, lo primero que te vas a ocupar es instruir tus hijos para que puedan enfrentar al mundo, no encerrarte, no limitarlos, no, instruyelos. Proverbios 22:6, ¿cómo dice? Instruye en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Nada lo apartará porque tiene instrucción, tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios está en el corazón del niño. Él lo guardará, dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero siembra la palabra, lee la Biblia, que vean el ejemplo tus hijos, porque predicamos más fuertemente con el ejemplo que con las palabras. Nuestros hijos, sobre todo nuestros hijos, no creen tanto lo que decimos, creen lo que ven de nosotros. Recuerde eso, por favor, porque luego a veces digo, ¿por qué no me creen? Porque les decimos que hagan lo justo, está bien, pero nosotros hacemos lo opuesto. Y dicen, ¿pero cómo? Entonces, por favor, lo primero es traer nuestros hijos a Cristo. Ahora, quiero pasar rápidamente al segundo punto. Vamos a ver, ¿a quién les dije en el segundo punto? ¿A quiénes? A los discípulos. Ahí mismo en el versículo 13, vamos a verlo, dice, después de que dice que traían los niños para que los tocasen, luego dice, y los discípulos, ¿qué hacían? Se parecían a mí. Los discípulos se parecían a mí, porque esa palabra los reprendía, quiere decir, se enojaban, les molestaba. Los discípulos, dice que los reprendían, no reprendían a los niños, reprendían a los padres, porque se molestaban. ¿Sí? Claro, les reprendían, dice. Ahora, ¿por qué? Los discípulos tenían, acuérdense, sueños de grandeza. Estos niños nos están estorbando nada más. Y quiero decirles que hay iglesias donde así los ven. Aquí nosotros no. Los niños están en la iglesia y sabemos que son niños que pueden moverse, que pueden tener en algún momento una inquietud. Nunca van a estar quietos totalmente como nosotros, pero no los apartamos. Una vez uno de mis maestros me dijo una frase que me impactó mucho. Me dijo, ¿sabías tú que eso de tener escuelita bíblica de niños en la iglesia? Y yo le dije, ya, eso es raya a locura, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Y me dijo, ¿sabes de dónde vino eso de que
en la iglesia separan los niños de lo secular, de la psicología, porque la psicología dice que el niño no tiene la capacidad de entender lo que un adulto entiende. Entonces, por eso separan a los niños. Pero Dios no trabaja con la psicología. Dios trabaja en el espíritu. Dios trabaja en nosotros por su espíritu a nuestro espíritu. Y el espíritu no tiene edad, el espíritu no tiene color, el espíritu no tiene peso. El espíritu es algo que entiende todo, porque es lo mismo de un anciano, lo mismo de un niño, es un espíritu. Entonces, si nuestro trabajo es espiritual, los niños van a estar con nosotros y van a aprender y van a recordar la palabra, porque lo recibe su espíritu. No es lo psicológico. En lo psicológico, claro, ellos no tienen la capacidad de analizar muchas cosas con su mente, pero en su espíritu sí tienen y reciben. Y les voy a decir, tan es así que en algunos momentos ustedes van a oír los niños y van a hablar con una convicción. Me impactó tu nena, que va a la escuela y le habla a sus compañeritos de alabar a Cristo. Ahora, ¿quién le dijo que es que alabar a Cristo, que es una gran medida? No, simplemente ella lo oyó, lo ha visto y en su espíritu lo ha recibido, y como ve que sus papás lo practican, para ella eso es una gran verdad. Entonces nosotros necesitamos predicarle a los niños con el ejemplo, no aislarlos, no hacer lo que los discípulos hacían. ¿Qué hacían? Reprendían a los papás. ¿Por qué traen sus niños? Esto me lo enseñó un hombre sin querer. Pero les voy a decir, un día yo llegué a la iglesia y llevaba yo mis 4 niños todavía, no tenía yo 5, tenía yo 4 apenas. Íbamos mi esposa y yo, y allá en la iglesia eran bancas, donde asistíamos eran bancas. Entonces, un lado se sentaba mi esposa, otro lado yo, y en medio nuestros hijos. Y ahí estábamos alabando a Dios, adorando a Dios, y se acercó esa persona, me acuerdo que era una persona adulta, se acercó y se inclinó, así me decía: Pedro, te quiero felicitar. Le digo, ¿de qué? Quiero felicitarte porque traes tus niños a la iglesia. Le digo, no, pues sí, le digo, ¿para qué los dejo? Tienen que venir y tienen que aprender, tenemos que alabar a Dios. Por eso te quiero felicitar. Dice, porque ¿sabes qué? Hoy mis hijos ya son grandes, son los hombres, pero cometí un error, me decía. Y le digo, ¿cuál? ¿Qué error cometió? ¿Qué? Me dice, yo como los niños son traviesos en la iglesia, no los llevaba yo a la iglesia. Los dejaba yo encerrado en mi casa. Me iba yo a la iglesia porque yo decía, me voy a gozar, voy a alabar a Dios, porque los niños me estorban para alabar a Dios, me están quitando el tiempo, ahí no me permiten concentrarme, entonces yo me voy solo, y los dejaba yo encerrados. Y lo más terrible, cuando regresaba yo, habían abierto la puerta, se habían salido, andaban en la calle, andaban echando relajo. Dice, pero yo seguí con mi necedad de querer adorar a Dios, de querer alabar a Dios yo solo, para que no me estorben mis hijos. Y hoy mis hijos, los varones, dice, los varones son alcohólicos y las mujeres son. Es decir, que después tuve la oportunidad de conocer a su familia, y efectivamente eso es lo que había en su familia. Y tú no puedes decir, pero ¿cómo es posible de un hombre que conoció a Dios, que vivía en Dios, y así tenga su familia? Ah, porque precisamente él era un obstáculo para que sus hijos se acercaran a Jesús. Y aquí los discípulos dicen que reprendían a los papás, pero no los reprendían para traigan a los niños, no, los reprendían para que los quitaran. Ahora, esa palabra reprensión en nuestro lenguaje puede ser a lo mejor así como que, por reprender, decía una hermana, yo te reprendo. Cuando tú dices yo te reprendo, no reprendiste nada. Pero miren lo que vamos a ver en la Biblia, que es reprender. En Marcos 1.25, Jesús reprendió. Y vamos a ver cómo es eso, porque incluso en el ámbito cristiano a veces dicen, es que yo reprendo al diablo.
Y si dicen así, no están haciendo nada. Vamos a ver, ¿qué es reprender? Dice el versículo 25 de Marcos 1, dice, pero Jesús le reprendió diciendo, ¿cómo le dijo? Cállate y sal de ahí. ¿Cuántas veces, aunque ahí está hablando de reprender a los papás, pero cuántas veces nosotros reprendemos a nuestros hijos? De esa forma. ¡Ya cállate! ¡Vete por ahí! Y no le están diciendo, yo te reprendo, pero ¿qué están haciendo con el niño? ¿Verdad que sí? Porque así es lo que dice la palabra, reprendió. ¿Cómo reprendió? Diciéndote, cállate y sal. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver otro texto. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 39, por favor. Vamos a ver, porque también reprendió. Vamos a ver en este pasaje también Jesús reprendió. ¿A quién reprendió? A ver, vamos a ver. Dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. O sea, reprender no es, yo te reprendo, no. Cuando uno dice, cállate, ya me tienes harto, ya, cállate, cierra la boca. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reprendiendo. Vamos a otro pasaje, ahí mismo en Marcos 8, 32 y 33, por favor. 8, 32 y 33 dice, esto les decía claramente, aquí está hablando de, ¿se acuerdan ustedes de este pasaje cuando lo leíamos de Pedro? Dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirles. ¿Se acuerdan? Comenzó a reconvenirle, pero mire la actitud de Jesús, dice, pero él volviéndose y mirándolo, los discípulos reprendió a Pedro. Uno dice, reprendió, entonces ya se quedó ahí. No, vean qué es lo que hizo cuando reprendió, dice, quítate delante de mí. Eso es reprender. Entonces no estaban diciendo los discípulos, ya déjenme en paz, váyanse para allá con sus niños. No. Ya cállense, ya los tienen harto, váyanse para allá. Es lo que estaban haciendo con los niños. Hermano, esa actitud, Jesús, ¿cómo se llama nuestro tema? Lo que indigna a Jesús. Esa actitud que a Jesús le indignó. O sea, ¿quién creó la indignación en Jesús? Los discípulos. Porque los papás y los niños, los papás traían a los niños, querían acercarse, querían la bendición, y los discípulos eran el obstáculo. Ahora, muchas veces nosotros somos el obstáculo con nuestros hijos. Entonces, tomen en cuenta, por favor, que tenemos que nosotros ser sabios y como padres traer a nuestros hijos. Y ni a los papás ni a los hijos hay que reprenderlos, todo lo contrario. Qué bueno, vamos a alabar a Dios. Hay que corregir, sí, algunas cosas hay que corregir. Yo en Chocamán me he dado esa oportunidad de poder decir a los papás, por favor, hablen con sus niños. A ver, mi hijo, ven acá, quiero orar por ti y ayudarles a que corrijan algunas actitudes, porque a veces los papás somos indolentes. ¿Qué es un indolente? A ver. No le duele, no tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad, no deja que haga lo que quiera, sin saber que solito se estaba haciendo daño ese bebé, ese niño se está haciendo daño. No, los padres tenemos una función. Quiero que vean que los niños no son tan inocentes como nosotros pensamos. Me llamó la atención porque me hablaban de un niño pequeñito que se volteó y golpeó a su mamá. Y le amenazó con un cuchillo, imagínense. Digo, un niño. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de nosotros con los niños. La visión bíblica transforma nuestro entendimiento. Recuerde, Jesús que venía enseñando acerca de la grandeza, acerca del matrimonio, de cómo
tenía que echar fuera demonios y dejar que otros oren, que otros trabajen. Pero hermano, los niños eran sumamente importantes para él. Recuerde esto, los niños son el tesoro y son muy valiosos para Dios, para Jesucristo. Los niños no podemos dejarlos en casa, no podemos no darles importancia. No, los niños son sumamente valiosos. Por ahí hay un canto de un hermano que se llama Manuel Bonilla. Habla, los niños son de Cristo. Y hablan de un tesoro valioso. Cantan, por eso lo recomiendo. Manuel Bonilla se llama, hermano, canta muy hermoso ese canto de los niños son de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque para Dios los niños son muy importantes, también para el diablo. También para el diablo los niños son sumamente importantes. ¿Usted se acuerda qué es lo que hizo el diablo en Belén cuando Jesús era niño? Lo quería matar. ¿Y qué hizo? Como no sabía quién era el rey, ¿qué hizo? Mató muchos niños. Jesús salió huyendo, se fue. Ahora sí, José y María se llevaron el niño a Egipto, pero vino Herodes y hizo una matazón de niños. Ahora, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, quiero que vean, Éxodo capítulo 1, del versículo 15 también, el texto ese que les dije de los niños de Belén, está en Mateo 2:16, pero en Éxodo 1:15, miren lo que dice Éxodo 1:15, dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Juan, y les dijo, cuando asistís a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, ¿qué tenían que hacerlo? Darlo. Siempre el diablo ha querido destruir. O sea, no vayan a pensar que eso de los abortos, hermano, es nuevo, no. Estamos hablando de hace años. ¿Qué es lo que quería hacer el faraón? Matar a los niños. ¿Qué es lo que hacen hoy con los abortos asistidos? Un crimen, matan a los niños. Delante de Dios es quitarle la vida a un ser. Y de ello daremos cuenta. Entonces, dice aquí que, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó. Hay siempre hay personas que temen a Dios. Así como el diablo se ocupa en querer destruir a Dios, siempre Dios va a tener gente que guarde también a los niños. ¿Se acuerdan ustedes que ahí nació Moisés? Y dice que como Moisés escribió el libro de Éxodo, que él escribió, ¿no? El libro de Éxodo. Escribió, dice que cuando nació Moisés, dice que la mamá vio que era como. ¿Cómo era? Eso habla de cada quien, porque ahí Moisés es el que escribió. Yo me veo en un espejo y digo que yo soy hermoso. Dicen, bueno, pues eso es cosa de ustedes. Pero yo cuando veo el espejo me dice que soy hermoso. Cuando yo escriba voy a ver que soy. Van a ver que voy a escribir que soy. Así escribió Moisés. Bueno, Dios lo guardó. Durante 3 meses estuvo en casa, pero un niño, imagínense, llora. Entonces, teniendo miedo a que lo iban a descubrir, la mamá lo echó en un cesto. Hoy dicen en un Moisés, pero se llama Moisés porque ahí metieron a Moisés. ¿Sí? Pero en un cesto lo echaron y lo echó al río y le encontró la hija de Faraón. Entonces, Dios siempre va a guardar a sus hijos. ¿Sí? El diablo va a querer matar, así como lo ha estado haciendo en este tiempo. Hoy hay permiso legalmente, las mujeres pueden abortar, pueden ser asistidas legalmente. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios lo apruebe. Ahora, por eso, hermanos, Dios toma cuidado y a través de estas porciones de la Escritura nos enseña de que Dios ama a los niños. Son de suma importancia para los niños. Es más, quiero que vaya al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 45. Escuchen bien esto. Los niños son importantes para Dios. ¿Por qué? Mire, Marcos 5:41 dice, ¿ya lo tienen? Dice, y tomando la mano de qué?
La niña. Era una niña que estaba enferma. Era una niña que se estaba muriendo. Pero donde hay muerte y llega Dios, Dios le da vida. Hermano, esta niña dice que estaba muriendo. El padre fue a Jesús, Jesús vino y dice y le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña. Niña, es una niña, acuérdense, la importancia que Dios tiene para los niños. Mire, dice, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Hasta los 12 años, los niños son niños. Después de los 12 años, en la cultura judía, les hacen una fiesta y los presentan ya como adultos. Y tienen que hacerse responsables de sus acciones. Entonces, así también, en nuestro caso tenemos que ver, los niños de 0 a 12 años son niños, pero ya más adelante ellos tienen que ser responsables, son adultos. Vamos a ver otro niño que en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 17, miren cómo Dios ama a los niños. Aquí vamos a hablar de Ismael. La palabra dice, escuchen bien esto, porque Dios ama a los niños, pero a través de los niños Dios bendice una familia, Dios bendice un hogar. Mire, acá dice, en el versículo 16, por favor. Y se fue y se sentó frente a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó frente al muchacho, alzó su voz y lloró. ¿Y oyó Dios la voz de quién? ¿De quién? Del niño. El muchacho dice aquí, pero en el original habla del niño. Ahora dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Escuchen bien esto. Dios, si ustedes siguen leyendo, Dios le proveyó para beber, para comer. ¿Todo por qué? No por Agar. No por Agar. ¿Por quién bendijo a Dios a Agar? Por el niño. ¿Sabían ustedes que los niños son una bendición? El libro de Salmos dice que son como ramas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos, habidos en tu juventud, son como ramas de olivo alrededor. Son una bendición. Nunca vea a un niño como algo que va a ser un estorbo, un obstáculo. No, son la bendición de Dios para nuestras vidas. Yo recuerdo, le voy a dar mi testimonio, porque el mundo nos idealiza de que lo ideal para una familia es tener 1 o 2, y si alguien piensa en más, ¿cómo te atreves a traer más niños al mundo a sufrir? ¿O no eso es lo que nos han metido? ¿Sí o no? Sí. Bueno, escuche bien, yo venía con esa mentalidad y resulta que Dios, cuando me dio los 2 primeros hijos, yo dije, wow, ya tengo 2, gracias. Y de pronto se me escapa y viene el tercero. Dije, bueno, 3, pues ya, con eso, gloria a Dios, ya. Pero justamente cuando le dije, ya, hasta aquí, Señor, después de la vida mi esposa queda embarazada otra vez. Después de 4 meses, perdón. Bueno, queda embarazada mi esposa. ¿Y sabe qué? Yo le dije, no sé, a ver cómo le haces, yo no quiero más críos. Yo sé apenas si puedo sostener a 3. Y viene el 4, no, ya no. Y me puse como elefante, molesto, trompudo, enojón. Y le dije, ahí nos vemos. Y que voy a la reunión. Era un domingo, me acuerdo mucho, era un domingo en la tarde que me dio la gran noticia mi esposa. Llegó el cuarto. ¿Saben quién es el cuarto hijo? Cecia. Y cuando me dice eso, le digo, no, a ver qué haces, pero yo ya me voy. Y que me voy a la reunión, los otros chicos estaban durmiendo, entonces digo, quédate, cuídalos. Ya me voy a la reunión. Me fui a la reunión y nunca se me va a olvidar. Yo le dije a mi esposa, regreso temprano porque sé que te quedas con los chicos, entonces regreso temprano. Nomás voy a la prédica, terminando la prédica me regreso. Órale, pues. Me acuerdo que terminó el mensaje, oraron por la ofrenda, di mi ofrenda y ya me voy de salida. Después de haber dado mi ofrenda, me voy de salida
Y la hermana Maggie, la que ha venido, la hermana Maggie estaba orando por las ofrendas. Y cuando ya me voy, me dice, pero no te vayas, ven. El Señor me dice, no deseches lo que yo te estoy dando, porque mío es. ¡Wow! Casi caigo ahí. ¿Quién le dijo a esta mujer lo que yo había dicho que estaba pasando en mi casa? No, ahí caí, le dije, Señor, perdóname, y voy a mi casa. Llegué a mi casa y le hablé a mi bebé, abracé a mi mujer, le pedí perdón a mi bebé, le hablé en la pancita a mi bebé, le dije, no, mi amor, tú eres bienvenida, te amo, eres una bendición en nuestra casa. Y quiero decirles, esa mi hija es una bendición, tanta bendición es que de 5 que tuve es la única que está ahorita con nosotros. Imagínense. ¿Y sabe qué? Si yo hubiese planificado, yo tenía hombre y mujer, los 2 primeros. Ya tenía yo la parejita, lo que nos idealiza el mundo. Llegó el tercero, llegó el cuarto, pero no solamente el cuarto, llegó el quinto. Después de que Dios sanó a mi esposa de cáncer. Entonces, hermanos, los niños son, ¿qué cosa? ¿Para qué vienen a nuestro hogar? Para bendecirnos. Para torturarnos. No, vienen para bendecirnos. Cada hijo en un hogar es una bendición. Véalo así, por favor. Sí, amén. Véalo así. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 10, mire, la bendición de Isaac. Dios bendijo a Abraham a través de Isaac, porque los niños son una bendición. Dice que se lo pidió en sacrificio y él los llevó al monte Moriah y lo iba a sacrificar, y dice que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. ¡Wow! Es una bendición. Dios le pidió una ofrenda, un sacrificio a Abraham, y él tenía que dar porque Dios le había dado hijos. Hermanos, nosotros siempre vamos a tener que darle a Dios cuando tenemos hijos. Siempre. Por eso los hijos son una bendición. Si son importantes los niños, recuerde esto. Los niños tenemos que cuidarlos. Los niños tenemos que amarlos. Primero es amarlos, cuidarlos, protegerlos e instruirlos en la palabra. Ese es el proceso. Si creemos que los niños son una bendición, tenemos que amarlos primero, cuidarlos, protegerlos e instruirlos. Si un padre piensa que su hijo es una bendición, esto es lo que tenemos que hacer. Miren, ya les cité el Proverbios 22:6, pero quiero que lo recuerden. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que amar a los niños, amar a los hijos. Luego, que van creciendo en el temor de Dios, en la instrucción de Dios, podrán enfrentar cualquier circunstancia desde su fe, no desde lo que el mundo dice, sino desde su fe. Podrán hacerlo con autoridad, podrán tener la gracia de Dios, la bendición de Dios. Así que tenemos mucho trabajo, todos los que tenemos niños, hay que trabajar con los niños. Vamos a ver en el siguiente punto, vamos a ver a Jesús. A Jesús. Después de que dijimos de los niños, vamos a ver a Jesús. Dice, regrese a Marcos, por favor. Marcos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 14. Dice, viéndolo Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó a Jesús? Se indignó
Y se indignó, dice mucho, porque les dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. No tiene que haber un impedimento. Ni los discípulos ni los padres tienen que impedir que los niños vengan a Jesús. De ellos es el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver por qué de ellos es el reino del cielo. Siempre hemos dicho, hermanos, que los niños se van al cielo. Si se mueren, se van al cielo. Pero a ver, ¿qué tipo de niños? Hay unos niños que hacen algunas atrocidades. Estaba yo viendo dentro de un documental de unos niños, hermano, mataron a sus papás. Eso se llama patricidas. Matar a los padres. Es terrible eso, hermanos. Ahora, ¿cómo es que se dieron la idea de matar a sus padres? Pero Jesús nos muestra que de los niños es el reino de Dios. ¿En qué podemos ver por qué comparó Jesús que los niños es el reino de Dios? Primero, por su pequeñez. Eran pequeños. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban luchando por querer ser grandes? Entonces, Él les toma de ejemplo otra vez de los niños, por su pequeñez, por su dependencia de los padres. Dejad los niños venir, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Donde se hace la voluntad del Padre. Los niños, si nosotros los hacemos como niños, hermanos, vamos a tener que tener dependencia de Dios y hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo que dejen los niños venir a Él, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora quiero que vean, los niños son pequeños, son dependientes, los niños son indefensos, son débiles, se podría decir aparentemente insignificantes, totalmente dependientes del Padre. Así es como debe de ser alguien que quiere vivir en el reino de Dios, totalmente dependiente de Dios como Padre. Jesús abrazó a los niños y los bendijo. De la misma manera estaba enseñando a sus discípulos que nosotros, los que creemos, aquí entra el último punto, para nosotros como ejemplo, si nosotros hacemos como niños, no como inmaduros, porque la Biblia también habla de los niños cristianos que son inmaduros, aquellos que se pelean, aquellos que siembran contiendas, no como los niños inmaduros, sino como niños en cuanto a malicia, dice, en cuanto a dependencia, en cuanto a que tenemos necesidad, somos indefensos en Cristo. Si nosotros nos hacemos como niños, hermanos, de nosotros es el reino de Dios. Ese ejemplo tenemos que tomar. Dios tomó a un niño, Jesús tomó a un niño y lo puso como ejemplo. Quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 18, por favor. Mateo 18, versículo 2. Quiero que vea cómo los niños responden. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Qué hizo este niño cuando lo llamó Jesús? A ver, protestó, se fue a regañadientes, fue de mal humor. No, lo llamó inmediatamente el niño. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Como cuando Jesús nos manda algo, cuando Jesús nos pide algo, cuando Jesús nos llama a algo, hermano, tenemos que responder. Este niño dice, Jesús los llamó y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entraréis. No dice que vas a heredar. Para entrar al reino tenemos que hacernos como niños. Tenemos que acercarnos, tenemos que tomar la decisión, ser obedientes, responder al llamado de Dios, no resistirnos. Eso es una muestra de confianza. ¿Sabías tú que cuando un padre llama a su hijo y el niño responde es porque tiene confianza en papá? Veía yo
fuimos un día a una alberca acá por, ¿cómo se llama? Alberca San Miguel, ¿no? En Betlán. Y estábamos ahí en una alberca y un niño pequeñito estaba en el, ¿cómo se llama? ¿Trampolín? ¿Tobogán? ¿Tobogán? No, ¿Brincabrita? El de trampolín. donde se avientan. Trampolín. Bueno, desde ahí estaba el niño pequeñito, ¿eh? Y me llamó la atención porque había gente allá donde iba a caer y le decían, aviéntate. No se aventó el niño. Pero allí estaba el papá y los demás se abrieron y el papá le dijo, ven. ¿Y sabes qué? El niño inmediatamente, esa actitud se llama muestra de confianza, de fe en su papá. Cuando nosotros hacemos como niño, oímos lo que Dios dice, muestra de que confiamos y creemos en Él, hacemos lo que Él dice. Si nosotros oímos la voz de Dios y no obedecemos, muestra de que no somos esos niños, o no tenemos esa actitud de niños que oyen la voz de su papá y hacen lo que piden. Aquí Jesús llamó al niño y el niño respondió. Y luego les explica a los discípulos, dice, y les dijo, de cierto, os digo, eso que nos dice de cierto, esto es verdad, porque es verdad. Dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de Dios. ¿Por qué Jesús tomó al niño y les dijo que vengan? Le molestó, se indignó de que le estaban organizando, porque era una enseñanza para sus discípulos. Y les dijo, a ver, dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el que no se hace como un niño. Les dije, no como un niño inmaduro, porque la Biblia habla, por ejemplo, en el libro de 1 de Corintios 3, del 1 al 3 le habla y dice, no sean niños, porque habiendo celos, contiendas, iras, disensiones entre vosotros, no sois niños, sois carnales. Pero no estaba hablando de ese tipo de niños, sino estaba hablando de niños en cuanto a actitud, dependencia, obediencia. Eso es lo que Dios quiere que seamos dependientes, que no busquemos la grandeza, que seamos, quizás un niño lo ves insignificante, pero es importante para Dios. Así que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Quiero terminar, regrese por favor a Marcos, vamos a terminar esto. Marcos, capítulo 10, versículo 16, perdón, del 15, dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino como un niño, que dice, no entrará al reino de Dios. Tenemos que recibir el reino de Dios como un niño, siendo así obedientes, dependientes, esperando la instrucción de su papá. Dice así, y tomándolo de los brazos, qué hermoso cuando se hace alguien como un niño, entra en el reino de Dios y se lo toma en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, ¿qué cosa va a hacer? Los bendice. Dios bendice a los niños y a los que se hacen como Dios bendice a los niños y los que se hacen como. Así que yo quiero que te lleves este mensaje. Hacernos como niños cuesta, porque siempre decimos yo puedo, yo sé, pero cuando te haces como un niño no puedes, no sabes, oyes la voz de tu papá y lo haces porque estás dependiendo de él, porque lo amas y eres obediente. Así que yo les voy a pedir que esa actitud tengamos como niños. ¿Amén? Bueno, pónganse de pie, oramos a Dios. Oramos a Dios. Te agradecemos, Padre, en esta hora por este tiempo de estar juntos en comunión, alabándote, adorándote y recibiendo tu palabra. Tu palabra que es viva, tu palabra que es verdad, Señor, llega a nuestros corazones. Permite, oh Dios, que esta palabra caiga en buena tierra. Que los padres, así como vemos en la Escritura, que los padres tomen esa responsabilidad de traer primeramente a este mundo, luego traerlos ante ti y después dejar que tú los bendigas, Señor. Eres el único que puede bendecir nuestros hijos. Todo el bien para su vida futura está en tu palabra.
en el bien que tú has hablado acerca de los que te aman, que traigamos nuestros hijos y que no se lo impidamos con los malos ejemplos, que no se lo impidamos con las actitudes negativas, sino que siempre nuestro ejemplo sea un mensaje para nuestros hijos, que vean que amamos a Dios vivo y verdadero y que cada promesa que tú has dado es real porque se hace manifiesto en nuestras vidas. Para que no tengamos esa actitud de los discípulos que buscaban impedir que los niños se acercaran a ti. Y que esto nos sea una enseñanza, que nos hagamos como niños, que busquemos tu bendición, que seamos obedientes, que vengamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Gracias, porque sé que tú estarás presto siempre a bendecir nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, yo creo que esta palabra es una bendición a la vida de mis hermanos y se van con esa certeza de que tú cumplirás tus propósitos en la vida de cada uno de ellos. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.